Shalom a todos. En el video de hoy vamos a comentar un artículo súper interesante que nos habla acerca de cómo administrar bien el dinero. Como es sabido, la Torá explica de que el dinero puede ser de mucha utilidad si se sabe aprovechar de la mejor manera. Y especialmente en estos tiempos quizás de crisis y tiempos difíciles, hay que saber cómo administrar bien los ingresos. Y en el particular, en el caso de tanto si la persona es soltera o en una familia, es imprescindible saber administrar los gastos para poder contar con los recursos suficientes, con el capital suficiente para hacer frente al día a día de las tareas o del funcionamiento propio de un hogar, de una familia. En el artículo se nos habla acerca de los consejos que nos brinda la Torá y también de la importancia de que si la persona es sola o si es un matrimonio de X razones, cada cual debe de primeramente examinar y debe de ser consciente de cómo administra el dinero, en qué gasta el dinero. A veces quizás lo puede gastar en cosas innecesarias, quizás por impulso le gusta comprar, o quizás tiene un gusto que le gusta comer cada día fuera no sé, en un restaurante, o comprar y gastar en, no sé, en una bebida o en algo que le gusta mucho, cuando quizás no sea tan necesario. Quizás pueda, como dice el dicho, apretar un poco el cinturón y saber administrar un poco. Entonces lo primero que la persona tiene que hacer es analizar, y vamos a comentar 4 medidas indispensables. La primera de ellas es que la persona tiene que sentarse y ver cuánto ingresa y cuánto gasta, porque no puede gastar más de lo que ingresa. De lo contrario, caería en deudas y sería un problema ya. El hecho de que es conocido en los matrimonios, en una familia, los problemas de dinero casi siempre son la principal causa de discusiones y problemas. En muchos casos, debido a las circunstancias de la vida, los problemas, la agitación del día a día, casi todo gira en torno al dinero, en administrar, en comprar las cosas básicas, los alimentos, pagar la electricidad, el teléfono, los biles, etcétera, las facturas. Entonces, la importancia de que tanto si la persona es sola o si es un matrimonio, que la persona se siente primero y analice cuánto gana al mes y cuánto gasta. Y luego, si ve que gasta más de lo que ingresa, tiene que hacer todo lo posible por ajustarse al presupuesto. No puede ir por encima. Aun cuando se ajuste al presupuesto adecuado, si quiere ahorrar más dinero, tiene que asegurarse de ver en qué gasta el dinero, en qué se le va el dinero. Como ya mencioné, si gasta quizás en cosas innecesarias o en darse gustos quizás demasiado frecuentes, no que se prive de gustos, pero quizás si son muy frecuentes es un gasto de dinero innecesario que se puede destinar para pagar otras cosas, para pagar las facturas, y así evitar que caigan en deudas, por ejemplo. Entonces lo primero es también, comenta el artículo, que si es por ejemplo un matrimonio, las personas tienen que hablar con tranquilidad del dinero. Como dicen, encontrar un momento adecuado, la persona se siente, el matrimonio se siente, cada cual converse con sinceridad y unos a otros vean cómo pueden ahorrar más, cómo pueden quizás apretarse un poquito, cómo pueden recortar los gastos innecesarios, cómo pueden, si quiere darse un gusto y ahora en este momento no lo puede afordar o no lo puede tener ahora, ¿por qué endeudarse para tenerlo cuando quizás si se ahorra un poquito ahora, más adelante lo puede tener? Entonces hay cosas que pueden ser innecesarias que la persona tiene que analizar para así administrar bien y con toda sinceridad hablar y analizar este tema. Es un tema caliente y un tema de discusión, pero encontrar el momento adecuado para evitar desavenencias y que las personas se puedan entender cuando hablan de este tema. Entonces, número 1, hablar de la economía con tranquilidad. Segundo, otra vez, en el caso de un matrimonio hay que ver cómo las personas van a ver los ingresos. ¿Quién toma la decisión de administrar el dinero? ¿Cada cual por su cuenta gasta así como así? ¿O consultan uno al otro? Hay, como dice, diálogo. Cada cual, quizás en muchas familias el hombre es el que se encarga de pagar los gastos, las facturas, pero quizás la esposa es la que se encarga en muchos casos de pagar los biles, de pagar las facturas. Entonces, quizás en otras familias, ambos son los encargados, comparten los gastos del hogar.
Entonces son cosas que tienen que hablarse, tienen que conversarse y cada cual tiene que analizar, porque la comunicación y el entendimiento es indispensable. Y si por ejemplo el que trabaja es una sola persona, por ejemplo el hombre, tiene que ver que el dinero que entra a su casa no es suyo, sino que es de la familia, que es de la esposa, que es de los hijos, es un presupuesto y tiene que ver que tiene una responsabilidad. Si la que trabaja es la mujer, igual. Si trabajan ambos, igual. Tienen que ponerse de acuerdo. Quizás si van a gastar un gasto menor, a lo mejor no consultan uno al otro, pero si son gastos mayores, gastos importantes que afectan toda la economía del hogar, es importante la comunicación y que se converse sobre estos temas. Entonces, en estos casos, la importancia de la persona junto, si es un matrimonio, que analice cómo va a gastar su ingreso, con su dinero, y que platiquen, que haya un diálogo, que haya una comprensión, y que se administren bien las tareas sobre quién paga determinadas cosas, etc. Hay quienes, por ejemplo, designan un presupuesto y hacen incluso como unos pequeños sobres y echan ahí, bueno, este sobrecito aquí va el dinero de la electricidad, aquí va la factura del teléfono, aquí va el pago del alquiler, del piso, de la casa, del apartamento. Aquí este presupuesto es para comprar los alimentos. Un presupuesto quizás para las reparaciones del carro, un ejemplo, del auto, del coche. Entonces, es la planificación, el que haya un diálogo, que haya donde la persona se siente y analice. Y lo mismo si es soltero, igual, que tiene que sentarse a analizar sus ingresos y ver en qué gasta y cómo distribuye ese fondo que ha destinado y no pasarse de ahí, hacer todo lo posible por estar atenido a ese presupuesto que ha destinado para cada uno de estos gastos. Y si por casualidad tiene que tomar dinero por ejemplo, para pagar la factura de la electricidad, tiene que tomar parte de la renta, asegurarse de poner lo más pronto posible el dinero de vuelta en el caso de la renta. Entonces tiene que haber un equilibrio. Lo tercero es que pongan los planes por escrito. Las cosas no se pueden dejar al aire, ¿no? Que tenga una memoria que no. Sentarse, tomar papel y lápiz, sacar cuentas y destinar tanto para esto, tanto para la electricidad, tanto para el teléfono, tanto para el coche, tanto para el alquiler del piso. Y hay que sacar las cuentas, cuánto ingresa, cuánto entra a la casa, cuánto se gasta. Estoy gastando en cosas innecesarias, dándome un gusto que quizás no es necesario ahora, cuando puedo incluso pensar en ahorrar más para el futuro de mis hijos o para algo, un plan o un objetivo mucho mayor. A veces uno dice, bueno, es que el dinero no alcanza, o que quiero comprarme tal cosa y no puedo. Pero la pregunta es, a veces la persona va gastando un poquito aquí, gasta otro poquito acá y allá, y cuando viene a ver, si hubiera ahorrado cada de esas pequeñas gastos que va haciendo a través del mes, o a través de los meses, o a través de los años, si lo va poniendo y lo va ahorrando, quizás pueda tener lo suficiente para comprar lo que anhela, o no sé, quizás piensa en comprarse un coche, o quizás piensa en comprar una casa, etcétera, etcétera. Entonces son unas pequeñas sugerencias de sentarse y poner las cosas por escrito, hacer los cálculos y saber. Hay que tener esto muy presente. Y que otra vez, el presupuesto puede ser complicado, pueden ser temas calientes y temas de discusiones en las familias, etcétera, especialmente en estos días de una economía difícil, de crisis, etcétera. Pero ahí con todavía más razón la importancia de hacer planes. Entonces el cuarto objetivo, y ya hemos mencionado un poquito acerca de esto, es decidir quién se va a ocupar de cada cosa. En el caso de la persona que es soltera, pues él sabe que tiene que asegurarse bien de cómo gasta el dinero, de cómo asegurarse de que no pone más dinero en un lado de la balanza que de otro. En el caso del matrimonio, pues si la esposa es la que normalmente se encarga de administrar el dinero, pues bueno, ella es la que es capaz para ello. Si es el esposo, pues ya se encargará. Si son ambos, han de ponerse de acuerdo y conversar. Entonces, otra vez, la Torá menciona claramente de que el dinero en muchos casos es raíz de problemas y de discusiones, pero también tiene su utilidad. Y es más que obvio de cómo lo importante o de cómo se puede utilizar muy bien el dinero, pero cuántas cosas se pueden hacer. Entonces hay que sentarse y analizar. Entonces, ¿qué pasa si al final de mes hace todos los planes y ves que le queda algo de dinero? Bueno, pues hay que pensar bien en qué lo va a gastar. Si tiene que gastarlo, si no, pues no lo gasta y lo pone en una cuenta de ahorro quizás para sus hijos
o para quizás si en un momento más adelante se ve apretado, tiene un problema de dificultad de pagar algo, ahí tiene su ahorrito, algo ahorrado que puede usarlo para pagar y no endeudarse luego. Entonces hay que pensar sabiamente y no gastar por impulso, no darse demasiados gustos de vez en cuando sabe que puede caer o que eso le puede traer deudas. Si tiene mucho dinero ya es otra cosa, pero estamos hablando de la mayoría de los hogares donde normalmente la persona tiene que ajustarse a un presupuesto, tiene que saber en qué administra, en qué gasta las cosas y no ir más allá. Entonces hay que asegurarse de que cada presupuesto que ha destinado vaya específicamente para eso que se ha propuesto. Entonces hay que ser honesto, realista con uno. Si no puede gastar, si no se puede dar gusto, no viva por encima de sus posibilidades, porque eso le puede traer mucho problema. Entonces aquí les dejo, estas son algunas sugerencias generales. Bezrat Hashem, en otros videos continuaremos conversando un poquito sobre estos temas. Otra vez la importancia de hablar de este tema quizás en la familia, de sentarse a analizar, de ver cuánto gasta, cuánto ingresa. Si quizás gasta demasiado no sé, vamos a decir que sale cada semana y sale a comer afuera, ¿por qué no decide cocinar en casa? Y así se ahorra el dinero. Lo que gasta también incluso si tiene un auto, un coche y tiene que salir lo que gasta en gasolina. Entonces también hay que saber cómo administrar y cómo ajustar el presupuesto, cómo sentarse a hacer cálculos, cómo no gastar por impulso y cómo destinar cada presupuesto para cada cosa y ceñirse a ese presupuesto. Y si planifica las cosas con la debida seriedad y realmente siguiendo los planes que se ha trazado, pues efectivamente que va a lograr administrar bien su dinero. Otra vez, Bezrat Hashem, sobre estos temas vamos a conversar en próximos videos. Hasta aquí el video de hoy. Si tienen alguna sugerencia, alguna idea que quieran compartir con otros sobre cómo administra usted sus ingresos, puede dejar un comentario que va a ser para el beneficio de todo el que ve este video y que le pueda leer más tarde su comentario. Otra vez, siempre recordarles que pueden seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también visitar los demás canales sobre estos temas de historia del judaísmo, de la comunidad judía, de la comunidad sefardí y otros temas en general. Gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro. Shalom y bendiciones para todos.